Bueno, ahora sí, le habré puesto a grabar, sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno. Perdón, gracias. No, está muy bien que me hayas dicho porque no me había dado cuenta. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, si yo trabajaba en la recta real, que es lo que ustedes trabajábamos, el espacio métrico era todo conjunto no vacío de puntos, en los cuales uno puede definir una distancia. Entonces acá yo defino la distancia que va del punto P sub 1 al punto P sub 2. El P sub 1, ven, es el punto de la recta, el X0. El P sub 2 es un punto de la recta, el X1. Y la distancia justamente es esto, ¿no? Este segmento, que resulta ser el valor absoluto entre X1 y X0. Ahora bien, estaba trabajando en R2. Cuando yo trabajo en R2, uno va a trabajar la distancia en un conjunto de R2. Entonces, acá tengo un punto. Ya el punto no tiene una única coordenada como en R, sino es un par. X0 y 0. Y supongamos que acá tengo el punto X1 y 1. O sea, tengo un punto de coordenadas X1 y 1. Este punto que tengo acá es el punto justamente P sub 1. P sub 1 tiene como coordenadas X1 y 1. Bien. Entonces, si quiero encontrar la distancia que existe entre P sub 0 y P sub 1, es justamente este segmento. Que va este segmento que está acá. Pero si ustedes lo miran a este segmento que está acá, y yo tengo en cuenta lo que yo aprendí en la recta real, yo puedo sacar, por ejemplo, esta distancia, ¿ven? Este segmento que está acá, que corresponde a X, ¿qué forma tendrá esto? ¿Qué coordenadas tiene? Para sacar las coordenadas, ¿ven? Es X1 menos X0. Esto es lo que tengo acá. Este segmento que está acá es X1 menos X0, que es como este horizontal que está acá. Es lo mismo. Si yo miro acá, este vertical que tengo acá, ¿ven? Tiene componentes I1 completa y hasta acá llega el I0. Quiere decir que este que está acá tiene componentes I1 menos I0. ¿Está bien? Porque es I1 menos I0. Entonces me queda este pedacito acá. Ahora miren bien. Este pedacito de acá, este de acá, con esta que es la distancia, ¿qué viene a ser este segmento de distancia si yo considero estos otros segmentos? ¿Se dan cuenta qué es? Si yo considero en este triángulo, miren acá, considero este triángulo, ¿cómo es ese triángulo? ¿De qué tipo de triángulo es? Rectángulo. Rectángulo. Bien, ¿y qué dice Pitágoras? Creo que era el cuadrado de los catetos igual al cuadrado de la diagonal. De la hipotenusa. O sea, esto que está acá es lo que uno llama la hipotenusa. O sea, esto que está acá es la hipotenusa y estos son los catetos. Entonces, justamente la hipotenusa, miren ustedes, es la distancia que va de P sub 0 a P sub 1. Esa es la hipotenusa. Y Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. O sea que esta distancia al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, es x1 menos x0 al cuadrado más i1 menos i0 al cuadrado. Eso dice Pitágoras. Entonces de aquí yo ya puedo sacar la distancia, porque ven, la distancia que existe entre P0 y P sub 1, esto lo han visto seguramente en matemática 1, es la raíz cuadrada de x1 menos x0 al cuadrado más i1 menos i0 al cuadrado. Entonces acá
ocurren en este espacio métrico, uno dibujaba funciones reales y demás. Esa es la distancia que yo voy a trabajar en R2, ¿está bien? Y que tiene que ver justamente con analizar este triángulo rectángulo que tengo y recordar que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es importante, chicos, ¿eh? Importante porque yo con esto saco la distancia. Entonces cuando uno habla de entorno, que eso lo han visto en el análisis 1 para definir el límite, uno habla de distancia en un punto y otro punto. Bueno, entonces ahora estas fórmulas de distancia que están acá me van a servir para definir la idea de entorno. Profe, ¿Sí? antes de pasar al otro, ¿puede ser un poquito más chiquito así se ve? Porque yo no llego a ver lo último que escriba. Ay, sí, cómo no. Discúlpame. Gracias. No, lo que pasa que acá, a mí me queda chica la pizarra. Esperen que voy a ver si puedo abrir la otra que tengo acá, que esa me permite ir avanzando sobre la misma hoja, me parece. No era esta, no la otra. No es lo mismo, pero bueno, a ver. A ver, espere, voy a mirar a ver si aquí en el Open Mode. Bueno, lo mismo, me parece que va a ser esta otra. ¿Están viendo, no? ¿Están viendo lo que escribí acá? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces ahora yo les decía que yo quiero definir la idea de lo que era un entorno. Un entorno, a ver si estoy en la 4, no, 3, 2, acá. Entorno, vamos a acordarnos de la idea de entorno, ¿sí?, de un punto. Entonces, ya sabíamos que había distancia y entonces vamos a hablar de entorno. No sé, entorno, por ejemplo, de centro en un punto P sub 0 y radio H. Esto se llama entorno, así se entiende, de centro en P sub 0 y radio H. Yo necesito que el H también sea mayor que 0, porque para que haya un radio tiene que ser mayor que 0. Entonces, si yo me fijo, ustedes ya venían con la idea real, entonces acá yo tengo mi recta real, este es el origen, y yo tomo un centro. El P0 es un punto que tiene esta coordenada, X. Entonces, si yo quiero hablar de entorno, yo tengo que darle un radio acá, ¿ven? Un H, una distancia H, y acá también tengo que tomar una distancia H, o sea, positiva o negativa es distancia. Lo que tengo acá es X0 más H, se ve, ¿no?, que le sumé H unidades, y si voy para acá le estoy restando, o sea que este punto que tengo acá es X0 menos H. Por eso tengo un entorno. Entonces, voy a decir que un punto X pertenece al entorno de centro en el punto P0 y radio H, si y solamente si el X está dentro de este intervalo, ¿ven? Porque esto es un intervalo, si yo lo considero así, tomo los puntos, si solamente si X pertenece a este intervalo, ¿ven?, al que está en X0 menos H, X0 más H. Pero si yo uso la idea de la distancia, esto ocurre si, solamente si, cualquier punto que está a distancia de X0 siempre es menor que H, y esa distancia siempre es mayor que 0.
Eso significa que un punto esté en un entorno. Y el entorno, justamente en el caso de la recta real, es esto, está acá. Un intervalo abierto. Que a veces a uno le dicen, puede o no contener al punto. Cuando uno define el límite, uno dice, puede o no contener al punto, porque no me interesa lo que pasa en el punto, sino en las proximidades del punto. Pero ¿qué necesito saber yo? Que el punto está en un entorno. Si no, estoy fuera de los dominios o de las distancias que yo necesito justamente cuando hablo del concepto de función. Entonces, cuando pertenece un punto a un entorno, en el caso real, es porque ese punto está en un intervalo abierto. El centro se dice que es H, porque ven, ustedes van a hacer un radio H, entonces esto hace que se mueva H unidades a la derecha y H unidades a la izquierda. Eso es un entorno en R. Bueno, en dimensión 2, o sea, esto ocurre en torno, el primer caso, en la recta real. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso que voy a trabajar lo voy a hacer en R2, que para eso yo definí en R2 la distancia. Entonces ahora voy a trabajar esta expresión en R2, o sea, y acá un punto de R2, acá el punto P sub 0 que estoy considerando en R, tiene como única coordenada el punto X0. Entonces eso es importante de ver porque estoy en la recta. Ahora bien, en R2 el punto P sub 0 tiene coordenadas X0 y 0. O sea, es un punto con dos coordenadas. O sea, esto significa que en R2 estoy aquí, ¿ven? Este es R2. Siempre en R2 hablamos del plano. Y cuando uno habla del plano, habla de un sistema de ejes donde uno tiene la abscisa y una ordenada. Este viene a ser el plano R2. Entonces acá considero un punto que tiene coordenadas, como abscisa tiene X0, y como ordenada tiene el Y0. Entonces, yo ahora el entorno que trabajo va a andar dando vuelta acá. Este es el punto P sub 0, este va a ser el centro del entorno. Entonces, mire lo que dice acá. Yo dije que un punto está en un entorno si, solamente si, el X estaba en el intervalo, que acá, yo para tomar un intervalo voy a tener que tomar dos opciones, o si solamente si la distancia, porque esta era la fórmula, de la distancia que existe entre el punto X y el punto X0 es menor que H y mayor que 0. Entonces voy a usar esa idea. Yo voy a decir que un punto de acá, un XY, va a pertenecer al entorno, aquí de centro en P0 y radio H, si solamente si, voy a escribirlo, la distancia entre el punto XY y el punto X0 y 0, porque eso es lo que escribí acá, esa distancia, es menor que H y mayor que 0. Pero ¿quién era la distancia justamente aquí, no? La distancia era la raíz cuadrada por Pitágoras de las componentes, de la diferencia de las componentes al cuadrado. O sea que esto era x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Esto, ¿ven? Menor que h, mayor a 0, porque esta es la distancia. Ahora díganme, si yo trabajo acá, ¿la ecuación de qué cosa es esta? Miremos acá, voy a escribir esto acá. Yo dije la distancia, la escribí así, miren.
x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado menor que h y mayor que 0. Ahora vamos a hacer esta cuenta. Para que esté en el entorno, el punto tiene que cumplir eso, que la distancia es menor que d. Si yo elevo al cuadrado acá, tengo que elevar al cuadrado a ambos lados, o sea, 0 es menor que x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado menor que h cuadrado. Esta es la ecuación de qué cosa. A ver si recuerdan. La hipotenusa. No, pero la ecuación de qué figura geométrica representa esto. ¿Se acuerdan? O sea, ¿para qué se empleaba? Es un círculo. Es la ecuación de un círculo que tiene centro en el punto x0 y 0 y radio h. Quiere decir que el entorno aquí, ¿ven? En R2 yo le voy a dar un radio h y lo que va a simbolizar es un círculo. Ahora vamos a repasar esas cuentas. Acá háganlo bien bonito el círculo que verán que a mí no me sale redondito. Es un círculo. O sea que cuando hablo de un entorno en R2, hay otras ideas también de entorno que uno puede trabajar, pero en R2, pero una de las más usadas es justamente considerar esta distancia que se considera como distancia euclidia y que lo que define en el plano es un círculo. ¿No? Entonces ahora yo voy a recordarles ahora en un ratito, pero quiero que vayamos viendo esta idea que estoy trabajando. Entonces, vamos a revisar algunas curvas que nosotros conocíamos en el plano. Vamos a revisar algunas curvas. ¿Por qué las voy a revisar? Porque las necesito revisar para que ustedes recuerden las curvas, porque si no, cuando yo trate de hablar en R3, que es donde yo voy a trabajar, no se van a acordar de las curvas de R2, y para mí es importante que recuerden las curvas. Bueno, entonces vamos a hacer acá, ya sabemos que esta es la ecuación de un círculo, pero ahora vamos a revisar un poquito más algunos conceptos. Vamos a revisamos ecuaciones de curvas en el plano, porque yo voy a necesitar esto, porque si no, no van de curvas en el plano, no van a poder avanzar con los dominios. Bueno, entonces voy a revisar esto. Bueno, la primera curva más sencilla de todas es la curva que representa una función lineal, que yo decía que la función lineal más clara era la ecuación de la recta. ¿Se acuerdan? La ecuación general de una recta responde a esta forma. La ecuación general de la recta, ¿sí?, es siempre, en forma general, A por X más B por Y más C igual a 0. Con A y B no simultáneamente nulas. Con A y B no simultáneamente nulas. Ay, no se escribió bien esto. Con A y B no simultáneamente nulas. Esta es la ecuación general. Después uno conoce, le despejamos y de acá, y uno tiene lo que llama la forma explícita de la recta. ¿Cuál es la forma explícita? Si uno despeja la y, es la que ustedes conocen como igual
a mx más b. Esta es la que ustedes conocen. Esta es una recta cuya imagen de esta función siempre son todos los números reales y cuyo dominio de esta función no tiene ningún inconveniente, son todos los números reales. O sea, x puede tomar cualquier valor y sobre y siempre me va a dar un valor. Para cualquier x siempre voy a obtener un valor. Uno en esta recta identificábamos elementos. Por ejemplo, si yo tenía el y igual a mx más b, yo sé que 2 puntos me dibujan una recta. Entonces, siempre que tengo que identificar los puntos que me dibujan una recta, entonces yo encuentro la intersección con el eje Y. Eso siempre hago, intersección con el eje Y. ¿A qué le llaman a esto? Ustedes lo conocen con el nombre de ordenada al origen. ¿Y qué es lo que hago yo para obtener la ordenada al origen? Digo, como a mí me interesa acá, ¿ven? Ay, disculpen la recta, en R2 esto es X y esto es Y. A mí me interesa el corte acá. Quiere decir que como me interesa el corte acá, este va a ser el B, el corte de la ordenada al origen. ¿Cómo lo obtengo? A ese B yo lo obtengo para hacer la ordenada al origen X igual a 0. Entonces, si X vale 0 en la ecuación, Y vale B. Pero este B es el par ordenado, ¿ven? 0B. Este es el par ordenado que va acá. Es el par ordenado 0B. ¿Bien? No sé si se ve bien el par. A ver, vamos a borrarlo acá. Acá lo voy a hacer bien. Esta recta, la verdad que hace la línea recta, pero a ver. Ahí está. Bueno, ahí está mejor. Listo. Ahí está mejor. Me da vergüenza mi recta. Bueno, entonces este sí, este es X. Y un punto que tengo acá es el punto 0B. Siempre uno en un punto en el plano tiene que dar las dos coordenadas, ¿eh? Lo estoy explicando porque siempre se los toman en el examen final y no lo hacen, chicos. Esto es importante, considerar el par. Y otro elemento que yo puedo sacar de una ecuación de una recta es la raíz. La raíz es la siempre intersección. Siempre las raíces son la intersección con el eje X. Entonces, ¿cómo obtengo la intersección con el eje X? Hasta acá, ¿ven? Acá voy a obtener una raíz. Esta va a ser una raíz. O sea, una raíz va a ser, no sé, supongamos un punto X0 o 0. O sea, el Y no tiene que tomar ningún valor. ¿Cómo lo saco? Voy a hacer Y igual a 0. Entonces, vienen a la ecuación y les va a quedar mx más b igual a 0 y despejan el x. X va a ser igual a menos b sobre m, que es el x0 que tengo acá. Con esos dos puntos, ustedes ya están en condiciones, digamos, de dibujar la recta que pasa por estos dos puntos. Esta recta que pasa por estos dos puntos es la recta que yo puedo dibujar en función justamente de que pude hacer la ordenada al origen y la abscisa. Esos son los elementos que ustedes necesitan para trabajar en una recta. Por lo menos dos puntos. Ahora bien, si ustedes no tienen que encontrar la ecuación de la recta, entonces me dicen lo siguiente, yo tengo que encontrar ahora, me dan dos puntos, por ejemplo, vengo acá, en el sistema K, no sé, me dan dos puntos, este es el plano, nuevamente, esto era Y y esto era X,
Y me dan dos puntos, no sé, el punto P sub 1, en este caso, en este ejemplo, me dan el punto P sub 1 que tiene coordenadas x1 y 1, y no sé, y me dan el punto P sub 2, acá. Y P sub 2 que tenga coordenadas x2 y 2. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Acá vamos a dibujarla. Quiero encontrar la recta esta, ¿no? La que pasa por este punto y por este. Que pasa por este y la voy a poner acá. Y que pasa por este otro punto que estoy trabajando acá. Bueno, una vez que yo quiero encontrar la ecuación de esa recta, ustedes saben lo siguiente, este punto tiene coordenadas x1 y 1, y este punto que está acá tiene coordenadas x2 y 2. Ahora vamos a mirar después cómo voy a ver las rectas donde yo quiero que las vean. Si este punto está en la recta, es como que satisface la ecuación de esta recta. Esta es la ecuación base de la recta. Quiere decir que I1, coordenada en I1, va a ser igual a mx1 más b. Si P sub 2 está en la recta también, I2 va a ser m por x2 más b. Si resto miembro a miembro, ¿qué tengo? Si yo resto, tengo I2 menos I1, si resto así, al revés, me va a quedar I2 menos I1 igual mx2 menos mx1. Porque miren, resté esta menos esta, esto menos esto, pero b menos b se hace 0. O sea que ese no lo necesito. Entonces de acá ustedes obtienen, si trabajan acá, que I2 menos I1 es igual a m por x2 menos x1, y de esta manera ustedes sacan que la pendiente de una recta que pasa por dos puntos es justamente esta expresión que tengo acá. Esta es la pendiente de la recta que pasa por los dos puntos y que forma un semieje. Con el semieje positivo de las x siempre está formando un ángulo alfa. Esta siempre es la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Entonces así hay una variedad de opciones que uno tiene con la recta, y entonces uno empieza a trabajar, ¿no? Entonces uno, no sé, cuando dibuja la recta real tenemos varios casos. O sea, cuando uno hace como ejemplos, uno puede dibujar la recta igual a 2x, no sé, más 1. Yo sé que esta es una recta que corta, miren acá, ¿no? Ya tengo los elementos, porque, ya me olvidé que existe esto. Que tengo los elementos, qué feito que estaba mío, miren. Horrible lo que dice acá abajo. Bueno, este es el sistema de ejes, aquí. Este es Y, esto es X, esto es Y. Y bueno, la ordenada al origen era el punto cuando X se hacía 0, o sea, este punto que está acá es el punto 0, 1. Y si yo quería sacar la raíz, hacía 2x más 1 igual a 0, o sea, el Y vale 0. 2x igual a menos 1, o sea que x vale menos 1/2. Quiere decir que el punto que trabajo acá debe ser este, supongamos, y este es el punto x menos 1/2 y 0. No olviden, par. Cuando uno trabaja con ese par, con esos dos puntos, yo estaba en condiciones de decir que podía dibujar la recta que pasaba justamente por la ordenada al origen y por el punto de raíz. O sea que después existen otras opciones.
y demás, pero es así de fácil dibujar una recta. Ahora bien, si yo tengo una recta con pendiente nula, o sea, si M, acá, si M es igual a 0, entonces, como la recta es de la forma igual a mx más b, si la pendiente es nula, y es igual a b. ¿Una recta constante o no? Exacto. Es una recta constante, o sea, acá tengo una función constante horizontal. Eso constante y es la horizontal. Esa ya la conocían ustedes hoy. Tiendo a dibujar todo rápido, entonces ya... Pero bueno, esto lo conocen, yo más que todo estoy tratando de recordarles esto. Y entonces uno trabaja, no sé, con igual a b, supongamos que sea esto, y ahora le coloco los elementos, sí. Este es el punto 0b, o sea, el igual a b está acá, este es igual a b, y acá tengo el x. Si b vale 0, tengo la otra horizontal. Si b es igual a 0, perdón, tengo la recta va a ser igual a mx, ya que esta recta pasa por el origen. Pasa por el origen de coordenadas. Siempre, porque no tengo abscisa. Cuando no tengo la abscisa, la B, el desplazamiento, pasa por el origen de coordenadas. Y la otra opción que tengo, que generalmente se considera una recta entre comillas, digamos, es cuando uno considera I0, y entonces si I vale 0, entonces uno tiene la ordenada en origen, tengo la otra recta constante, que no sé, supongamos que x es igual a constante. Y la opción que tengo en este caso es que justamente, bueno, acá ya, x y, hoy me salió muy bien. El x igual a constante es una recta de este tipo. Son las posibilidades que uno tiene en la recta. Después tiene cuando pasa por dos puntos, cómo puedo sacar las ecuaciones y demás. Hay formas segmentarias y demás de la recta. Pero bueno, digamos que esa es la ecuación básica. Cuando uno trabaja ecuaciones de segundo grado, que acá tenemos que centrarnos, ¿no? Porque de segundo grado aparece lo que uno llama cónicas. Las cónicas. La primer cónica más conocida, la más común, es la circunferencia. ¿Por qué? Porque yo conocí ya la distancia entre dos puntos, y entonces la circunferencia es la cónica más conocida. La circunferencia, no sé, concentro, esto es importante, concentro en el punto P de P sub 0, que tenga x0 y 0, y radio R, es, la ecuación va a ser esta, siempre. X, que se deriva de la distancia que les di anteriormente. Distancia siempre a un punto fijo, constante. Esto es x menos x0 más y menos y0 al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces yo vengo aquí, hago mi sistema de ejes, considero un punto en este sistema de ejes, este ahí, este es x, el punto, no sé, P sub 0, que tiene coordenadas x0 y 0. No olviden esto, que siempre tiene coordenadas aquí y coordenadas aquí, ¿no? Horizontalmente bien. Y esto me genera, a ver si tengo círculos acá, quizás que sí, ¿no? Este pues, acá. Tengo un círculo de centro en x0, ahí está, y radio R. Ahí. Bastante bien. Este círculo tiene el radio R, que es.
este es el radio, que siempre es constante en todos los puntos del círculo. En particular, si el círculo pasa por el origen, pasa por el origen de coordenadas, tenemos justamente que el centro va a ser el punto ahora P sub 0, cuyas coordenadas son 0, 0, o sea que está acá. El centro está acá, pero el radio va a ser lo mismo. Entonces, esto va a valer 0 y esto va a valer 0. Entonces, la ecuación del círculo que siempre aparece es esta. X cuadrado más y cuadrado igual a R cuadrado. Y este se dice que es el círculo, así se escribe, ¿eh? Con centro en el origen y radio R. Este es el círculo con centro en X0 y 0 y radio R. ¿Se están acordando de esto? Quizás lo reconocen y los estoy aburriendo, pero ¿se acuerdan de esto? ¿Chicos? Yo no me acordaba, profe. ¿No se acordaban? Yo no, profe. Bueno, entonces no va a venir No, más. profe. Estamos revisando algo porque si no después cuando hagamos los dominios, las ecuaciones, funciones de varias variables, no vamos a ver de qué estamos hablando, entonces tenemos más lagunas. Así por lo menos cuando yo diga esto es un círculo, enseguida pescamos el centro, enseguida pescamos el radio, y ya vamos a poder dibujar, porque en los dominios que vamos a ver en funciones de varias variables se intersectan muchas de estas curvas. Por eso para mí es importante que se acuerden. Bueno, la otra curva importante que vamos a usar, estamos bastante, en el caso B sería, la primera era la circunferencia, y la otra cónica que vamos a ver es la parábola. La parábola es la otra cónica que también ustedes trabajaron en el análisis, en la matemática 1, siempre estoy con el análisis 1 yo. Y la forma de esta parábola siempre es A por X cuadrado más B por X más C, o sea, la ecuación de segundo grado. Esa es la ecuación siempre de segundo grado, y esto tiene una ventaja, ¿no? Que si está completa, siempre el término, este tiene que aparecer, porque si no, fíjense en que si no aparece el término de segundo grado, pasa a ser una ecuación lineal, que ya la estudiamos, o sea, la recta ya la tenemos, entonces a nosotros nos interesa que aparezca este término. Entonces, cuando aparece este término tengo dos posibilidades. Esto cuando yo analizo el coeficiente, que hay veces está escrito un 2 y hay veces aparece la x igual, no sé, aparece x cuadrado más 1, por decir así. Pero el coeficiente sigue siendo 1, o sea, el que acompaña, por más que no esté escrito, es un 1. Entonces, el análisis de este coeficiente me sirve para analizar la concavidad que tiene la parábola. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente, que si este A es mayor que 0, la parábola es cóncava. Es cóncava. ¿Cuál es el caso? Es este. Yo voy a venir acá, dibujo mis ejes, acá. Dibujo el eje para allá, dibujo, no, sigo con la recta, se niega a hacer acá, este era el Y y este era el X, no sé, después vamos a ver cuándo corta el eje, pero es así. Este caso ocurre cuando A es mayor que 0. Importante. Y si el A es menor que 0, la parábola es convexa. Eso significa que si yo dibujo mi parábola,
y considero, a ver, esperen, acá este eje y esta cosa es X, esto viene acá, y el A es menor que 0, la parábola hace así. Siempre, no importa, después ya vamos a ver cuándo corta el eje o deja de cortar, pero ya sé que va a venir para abajo, ¿está bien? Por ejemplo, en este ejemplo que les puse acá, ¿ven? Acá no está completa, porque falta, pero esta es positiva, entonces yo ya sé que viene así, o sea, es positiva. Cuando es negativa, viene hacia abajo. Otra cosa que yo voy a encontrar acá es la intersección con el eje X, o sea, las raíces. Eje X. La intersección con el eje X es lo que yo conozco como las raíces. Bueno, entonces, acá yo ya voy a tener que cuando tengo que calcular las raíces es cuando y vale 0. Siempre en la parábola, entonces me queda esto. A por X cuadrado más B por X más C. Bueno, entonces, para saber cómo son las raíces y cuál es la forma que tiene la ecuación de la parábola, yo miro lo que conocemos como el discriminante, que es B cuadrado menos 4A por C, porque la fórmula de Bhaskara que les dice menos B más menos B cuadrado, raíz de B cuadrado menos 4A por C sobre 2 por A, ¿no es cierto? Así sacan la raíz. Pero yo puedo tener ya una idea de qué tipo de parábola hago, y entonces ahí me sirve si saco la raíz o no. Entonces, si este discriminante, este se llama discriminante, este numerito que yo saqué acá es mayor que 0, las raíces son reales distintas. O sea, tengo dos raíces reales distintas, x1 y x2. Entonces, el discriminante, vuelvo a repetirlo, era b cuadrado menos 4a por c, y si era mayor que 0, raíces reales distintas. Reales distintas. Son muy mal escribiendo, pero bueno. ¿Qué significa eso en el dibujo? En el dibujo significa, yo voy a venir acá, y que voy a obtener dos raíces que van a cortar al eje X. X1 y X2. Estas son las raíces. Entonces quiere decir que la parábola va a pasar por acá. O será así, dependiendo del valor de A. Pero estoy segura que pasa por acá. O sea, la parábola tiene que cortar a las raíces. Y acá voy a tener el vértice. Y ahora voy a ver cómo lo sé. Si el discriminante es menor que 0, las raíces son complejas. Son complejas. Conjugadas, que se llaman, porque siempre obtengo una y la conjugada. ¿Y qué es lo que pasa con esas complejas conjugadas? Que nunca va a cortar al eje de las X la parábola. O sea, voy a venir acá, bueno, igual, no puse bien acá esto. Bueno, esto es el Y y esto es el X. Y si tengo una raíz compleja, la parábola siempre va a andar arriba o abajo, o sea, va a ser así, nunca corta el eje. En este caso, X1 y X2 son complejas. Acá el A es menor que 0, ¿no? Este caso para el A menor que 0, o viene así, ¿ven? Puede cortar al eje Y, ¿eh? Puede cortar al eje Y, pero nunca corta al eje X. O sea que cuando las raíces son complejas, no corta el eje real, X. No corta la parábola.
al eje real X. ¿Me están siguiendo, no? Y si el discriminante es 0, o sea que es la otra opción que yo puedo tener, las raíces son reales iguales. Entonces ahí tengo algo mejor, iguales. ¿Y saben cómo es? Eso está bueno porque, a ver, si las raíces son reales iguales, la parábola es tan bonita que coincide con el vértice. O sea, justamente no tengo que hacer nada para encontrar el vértice, porque tiene las raíces que son reales iguales, acá hay una real igual, o sea, x1 es igual a x2, y la parábola es tan buena que ese es el vértice de la parábola. Entonces, así, o sea, lo toca ahí, digamos, ¿no? Pucha, qué feo me sale, me da bronca que no tengo buen pulso. Pero bueno. Importante es que me vayan entendiendo, pero que el pulso mío no es muy bueno. Escribir en estas cosas es un poquito complejo. Acá, o sea, ahí está mejor, ¿no? Esta es que el vértice, ¿ven? Son las raíces, en este caso la mayor que es. O sea, tengo el vértice que pasa. ¿Cómo saco el vértice? Es la otra opción que yo tengo acá. Hay quienes hacen, para sacar el vértice de la parábola que está acá, la semisuma de las dos raíces, o sea, suman, perdón, x1 más x2, dividen en 2 y tengo el vértice. Pero en este caso, como yo no tengo raíces, no corta el eje, pero tiene vértice, ¿ven? Tengo un vértice, un punto donde este es el x del vértice y esto va a ser el y del vértice. Acá ya sé que cuando las raíces son iguales, no tengo problema porque el vértice es justamente a donde las dos raíces se chocan, donde están las dos, el valor de las raíces. Pero cuando yo tengo que encontrar el vértice, lo que hago es lo siguiente. Para hallar el vértice va a tener 2x del vértice, el y del vértice. Si la parábola es completa y si no igual sirve, es a por x cuadrado más b por x más c. Para sacar la abscisa, el x del vértice va a ser siempre menos b sobre 2 por a. O sea, vienen acá, identifican cuánto vale b, que es el que acompaña a x, a es el que acompaña a x cuadrado, y ahí obtienen el x del vértice. Y el y del vértice van a poner la función que están trabajando, la parábola, y la van a evaluar en el x del vértice que encontraron. Y ahí van a encontrar el y del vértice. Con toda esta información que yo tengo que estar en condiciones de resolver una parábola. Una de las que le puse acá de ejemplo era justamente el x cuadrado más 1. Vamos a mirar esa y después voy a hacer otra. El ejemplo dice igual x cuadrado más 1. Bueno, el término a es el que acompaña x cuadrado. A es mayor que 0, o sea que yo ya sé que la parábola va a ser así. El a vale 1. El b no está, ¿ven? Porque está incompleta esta parábola. ¿Ven? No está el b por x, no está, o sea que el b vale 0. Y el c siempre es el término independiente. El c vale 1. ¿Ven? No tengo término en x. Este término es el que falta en este ejemplo. Entonces, si yo quiero encontrar el discriminante, digo es b cuadrado menos 4a por c. B cuadrado, 0. Menos 4a, que vale 1, por c, que vale 1. Menos 4, menor que 0. Raíces completas. O sea, no me interesa cuánto vale, pero lo que yo sé es que como es positiva, ¿ven? Va a andar acá. No corta el eje de la C. Después vamos a buscar el vértice.
Para sacar el vértice, yo hacía menos b sobre 2 por a. Quiere decir que el x del vértice... ¿Qué dice al lado de raíces, profe? ¿Qué es ese símbolo? Ah, complejas. Esta es la C de compleja. Gracias. Ahí. El campo complejo, el campo real es la R así, ¿no? Y el campo complejo es así. Complejo. Ustedes no ven complejo, pero bueno, existe otro campo. Bueno, Profe. entonces, hay un análisis completo para los complejos. Entonces, Profe. me dice, sí, Perdón, o sea que ahí sí tiene raíces, pero en el campo de los complejos, ¿no? claro, no me interesan qué forma, cómo se llaman. ¿Para qué me sirve? Para decir que nunca va a cortar al eje X. La parábola no va a cortar al eje X. No En me las reales, interesa, digamos. claro, porque para que corte al eje X, las raíces deben ser reales. Como no tiene raíces reales, listo, vos ya estás seguro que el A va a estar para arriba, porque te lo indica acá, la parábola va a estar para arriba y no va a cortar al eje. Lo que voy a buscar ahora es cuánto vale el vértice. ¿Bien? Entonces, Ok. para hallar el vértice, la fórmula que yo les propongo acá es menos b sobre 2 por a. ¿Ven? Menos b sobre 2 por a. Es menos b que vale 0. Sobre 2 por 1, 2. O sea que el x del vértice vale 0. Para hallar el y del vértice, con el 0 que encontraron del x del vértice, lo van a reemplazar acá, en la función que les dan. O sea, voy a hacer el f de 0, que va a ser reemplazar el x por 0. Es decir, que voy a hacer 0 al cuadrado más 1. Quiere decir que el y del vértice vale 1. Entonces quiere decir que el vértice tiene como coordenadas x0 y 1. Listo, ya estoy en condiciones de dibujar esto. Vamos a borrar acá esta forma que hice acá. Esperen, acá voy a borrarlo porque, bueno, ya sabía que no cortaba el eje porque ya la hice, pero vamos a dibujar la forma. Entonces, para dibujar la forma, hago mis ejes. Ay, disculpen acá que estoy haciendo aquí. Tengo acá el eje Y, parece que encima no veo muy bien, está medio chiquito. Y acá tengo el eje X, eje Y, eje X. No corta el eje X, pero el vértice vale 0, 1 en Y. O sea, acá está el vértice, ¿ven? Este punto es el 0, 1, porque este es el valor 0, X0 y 1. La parábola es positiva, o sea que va para arriba, y no tenía raíces reales, o sea que no tengo muchos más datos, es decir, que como ese es el vértice, como es que la mitad de la parábola, este es un pedazo, y este es el otro pedazo. Acá siempre hagan la no puntura, siempre las parábolas son redondeadas en los extremos. No sé si para estampar parábolas hay, pero pareciera que no. Listo. Esta es la parábola igual a x cuadrado más 1. Bien, sale con los datos que tenemos, sale redondita la parábola. O sea, no van a tener demasiados trampas. Voy a hacer una completa ahora para que vean cómo la sacamos, pero ya con esos datos, chicos, nos tienen que salir las parábolas. ¿Bien? O sea, espero que les sirva como este repaso que estamos haciendo, porque la idea es que después, cuando yo empiece a trabajar ahora con los dominios, hoy nomás, o sea, para las próximas clases que van a trabajar, ustedes por lo menos las ideas básicas de parábolas, y más de eso no hay, logaritmos, que después también vamos a revisar algunos, no vamos a tener mayor trabajo. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a dibujar una completa. Supongamos que tengo que dibujar, como otro ejemplo, la igual a
a x cuadrado menos 4x más 3. Voy a hacer otra aclaración aquí. Si yo miro la imagen, ¿ven? La imagen de la parábola, que siempre se mira sobre el eje Y, ¿desde qué valor a qué valor va? La imagen de esta parábola, de esta función, de esta parábola, va a ir desde el 1 al más infinito, siempre. Desde acá, desde donde empieza el vértice, hacia arriba va la imagen. Donde hay dibujo, digamos, está la imagen. Y el dominio, como no tiene restricción la parábola, las parábolas siempre tienen dominio real. Bueno, en este ejemplo, ven, nuestra parábola tampoco tiene problemas. El A, que es el que acompaña, el A vale 1, el B vale menos 3, aquí es menos 4, perdón, que es completo. Y el C vale 3. Como el A es mayor que 0, la parábola es positiva así. Bueno, vamos a encontrar el discriminante. El discriminante dice que es b cuadrado menos 4a por c. ¿Qué es lo que ve después la fórmula? B cuadrado es menos 4 al cuadrado, que es 16, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 3, 4 por 3, 12, 16, menos 12, 4, mayor a c. Entonces acá sí, acá tengo raíces reales distintas. No tengo iguales, porque no me dio igual a 0, sino tengo raíces reales distintas. Las tengo que encontrar. En el caso de las raíces reales, sean iguales o distintas, las tengo que encontrar. Entonces aplico mi fórmula de Bhaskara. Esa sí la deben conocer, ¿no? Que era menos b más menos raíz del discriminante, b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. Entonces, yo ya sé que esto es menos b, que es menos 4, porque b vale menos 4. Más menos raíz del discriminante. El discriminante vale 4 sobre 2, y esto me da 4 más menos, raíz de 4 es 2, sobre 2, por a que es 2, y acá saco x1, 4 más 2, 6 dividido 2, 3, y x2, 4 menos 2, 2, dividido 2, 1. Listo. Entonces, yo ya tengo acá dos elementos importantes para dibujar. Voy a tratar de hacerla por aquí para que vaya quedando espacio. Esta es la parábola. Perdón, estos son los ejes. Aquí. Entonces vamos a marcar los puntos que están sobre los ejes. Eje Y, eje X. Bueno, marco el punto 1. Y marco el punto 3. Bueno, aproximado. Por acá va a pasar la parábola y es así. Ya lo sé que va a ser así. Saco el X del vértice. El X del vértice era menos b sobre 2 por a. Menos b es 4, positivo, sobre 2. El X del vértice vale 2. Está bien, porque también les dije que podía ser la semisuma. 1 más 3, 4 dividido 2, 2. Acá está el vértice. 2. Y para saber cuál es el Y del vértice, tengo que hacer la parábola, la voy a evaluar en 2. O sea, Y en 2 va a ser 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. 4 menos 8 más 3, y esto me da 7 menos 8 menos 1. Entonces quiere decir que la parábola va a estar en 2 en X y menos 1 en Y. Este es el menos 1, acá tengo el vértice, ¿ven? Ahí. El vértice es el punto 2 menos 1. Y puedo sacar un dato más acá, que es dónde va a cortar al eje Y.
porque esta parábola al ser completita puedo ver que puede cortar al eje Y cuando X vale 0. Entonces Y vale 0, 0, 3. Entonces el punto que voy a obtener por donde va a pasar la parábola es el 0, 3, que más o menos debe estar acá. Por acá va a pasar. Entonces, ya tengo todos los elementos buenos para dibujar mi parábola, que tiene estas raíces, y aquí ya tengo el vértice, ¿ven? Que va a subir para allá. Bueno, con un curso muy bonito. Y acá va a pasar por este valor. Entonces aquí todos los elementos de la parábola. Y esta parábola que acabo de dibujar es la parábola igual a x cuadrado menos 4x más 3. ¿Bien? Ya sabemos dibujar parábolas. Ya sabemos dibujar circunferencias. Y voy a ir a otra cónica, que va a ser la elipse. Voy a dibujar la elipse. ¿Copiaron acá ya? Si van avanzando, voy a avanzar un poquito más allá y voy a recordar la elipse. Entonces el tercer caso que voy a ver es el de la elipse. Que la elipse es particularmente buena, se parece a la circunferencia en la ecuación, pero la elipse tiene semieje positivo y negativo. Entonces la ecuación de la elipse es x, perdón, sé que quise copiar acá. Acá, quería escribirlo bien, x menos x0 al cuadrado sobre a cuadrado, más y menos y0 al cuadrado sobre b cuadrado igual al radio al cuadrado, igual a 1. Esta es la elipse. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los elementos que tiene esta elipse. ¿Quién es el x0 y 0? Miren, el x0 y 0 es el punto que va a ser el centro, como en el caso de la circunferencia. Si yo trabajo el x0 y 0, acá voy a venir, vamos a hacer el sistema. Acá tengo el y, el x. Eje y, eje x, este es el origen. Punto 0, 0. Ahí. Tomo el punto de coordenadas x0 y 0, ¿ven? Este es el punto x0 y 0. O sea, este va a ser el centro de la elipse, porque eso es lo que indica. ¿Quién es el A? El A va a ser la distancia que a partir de x0 voy a tomar sobre el eje x. No sé, supongamos que a partir de x0 tomo una distancia acá y una distancia igual. O sea, supongamos que vale 4 o 3, esa es la distancia que yo voy a tomar. Y el B, esta es la distancia A. La distancia B es la que voy a tomar sobre el I. Esta que está acá, que puede ser grande así, o no, o la X puede ser más grande, no sé. Esta distancia va a ser la misma acá que acá. Acá va a valer B y acá va a valer A. Y la elipse va a ser justamente el conjunto que une, digamos, estos puntos que yo voy a armar. ¡Ay, qué feo! Me quedó bueno, pero es esta la elipse. Quizás se pueda haber dibujado con el elemento que tengo acá. O sea, esta que es un poco como la circunferencia, pero más alargada acá. Está mejor ahí, borrando este pedacito. Esta es la ecuación de una elipse.
En particular, si la elipse pasa por el origen, tiene centro en el origen, en 0, 0, entonces la ecuación será x cuadrado, sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, y siempre tiene que estar igualado a 1. Igualado a 1. No hace. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo esta cosa que está acá. Vamos a dibujar una, para que sepan cómo se dibuja. Y supongamos que yo tengo esta ecuación. El ejemplo que yo trabajo, yo tengo algo como esto. X cuadrado, miren ustedes, parece, pero no es, ¿ven? Más y4 cuadrado igual a 10. Circunferencia no es, porque aparece este 4 acá, ¿ven? Cuando aparece el 4 acá, ya sea que acompaña el X o que acompaña el Y, ya no es circunferencia. ¿Entiendes? Entonces lo que hago, transformo primero esto en 1, porque la ecuación que yo les estaba dando vale 1, ¿ven? Siempre acá está el 1. Siempre, a diferencia de las circunferencias que va al radio. Entonces yo tengo que buscarle la forma, y para buscar la forma divido por 16. Entonces hago x cuadrado sobre 16 más 4y cuadrado sobre 16 igual a 16 sobre 16. Y listo, esto ya es 1. Entonces acá no tengo nada que operar, porque acá me queda x cuadrado sobre 16 más, pero acá no tiene que estar el 4. Pero lo puedo cancelar con este, ¿ven? 4 y 16 están 4, ¿no? Más y cuadrado sobre 4 igual a 1. ¿Listo? Entonces, este que está acá, por la fórmula que tengo, este es el a cuadrado. Y este que está acá es el b cuadrado. ¿Lo puse como a cuadrado y b cuadrado? Sí. A cuadrado y b cuadrado. Entonces quiere decir que si a cuadrado vale 16 y yo estoy tomando la distancia, entonces a vale 4. O sea que va a estar acostada sobre el eje X 4 unidades. Si b cuadrado vale 4, entonces b vale 2. Sobre el eje Y va a estar acostada 2 unidades. Vengo aquí, hago el sistema de ejes, dibujo aquí, ay, qué chueco me salió esto, bueno, no importa. Esto es Y, esto es X, esto es porque estoy mirando de costado, ahí estoy viendo. Va a pasar por el origen de coordenadas, ¿ven? Por 0, 0 pasa. Pero en X voy a tener 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades hacia un lado y hacia el otro. 1, 2, 3, 4. ¿De qué depende de que va a estar más achatada o menos achatada? Depende cuál es el valor más grande que uno considera, o en X o en Y. Y en Y voy a tener 2 unidades, o sea, 1, 2, ¿ven? Esta va a estar más aplastada sobre el eje X, más gorda. 1, 2, o sea, acá tengo el menos 2. Quiere decir que mi elipse que estoy dibujando va a ser esta que está acá. Ufa. Que quedan re bonitas, bueno, cuando ustedes las dibujen en GeoGebra y demás, quedan preciosas, pero bueno, hagamos de cuenta que nos quedó muy linda, y si no a ustedes les va a quedar súper mejor que a mí, porque yo no puedo dibujar bien. Pero bueno, esa es la elipse. ¿Se entiende? Esa es una manera de trabajar que uno tiene que recordar. ¿Por qué razón? Porque es importante recordar las formas que uno trabaja, las ecuaciones que uno tiene que trabajar, en fin. Es importante ver eso, qué elementos forman un conjunto.
Entonces, si yo logro dibujar o buscar elementos que formen un conjunto, yo después voy a estar en condiciones de analizar el conjunto. ¿Por qué razón? Porque ahora ya les voy a complicar un poquito la vida, porque yo voy a ingresar con funciones de más de una variable, y cuando uno trabaja con funciones de más de una variable, aparece una tercera coordenada, que es la que trata o busca complicarme un poco la vida. ¿Por qué razón? Porque cuando yo trabajo con esto, yo vengo trabajando R, por ejemplo en R, es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, que yo tenía la recta real, y en la recta real, aquí está el origen y esta es mi recta real, si a mí me piden dibujar, no sé, el punto x igual a 5, x igual a 5 está acá. 5 unidades, chuc, 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 este es x igual a 5. Este x igual a 5, si yo lo quiero ver en R2, es donde ustedes trabajaron la mayor cantidad de los dibujos de algunas funciones reales, ahí está. A ese x igual a 5 venían ustedes y decían, ¿qué es dibujar en R2? X igual a 5. Y el x igual a 5 era la recta. Vengo a 5, a ver, esperen, voy a tratar de hacerla mejor. Tengo la recta que pasa por 5. Y este ya, fíjense en que sustancialmente es distinto, es x igual a 5. Tengo tan chueco el sistema acá que esto es x igual a 5. Entonces, este, que acá era un punto, acá pasó a ser una recta. Y cuando yo vaya al sistema de eje donde quiero trabajar, que va a ser R3, ya este x igual a 5, ya va a ser un plano. Ya voy a pasar a nombrar quién es este R3 que voy a trabajar, pero un R3, un sistema de ejes en 3 coordenadas, que es como van a trabajar ustedes ahora, es un sistema que tiene 3 coordenadas, como estas. Acá, no, ¿qué estoy haciendo? Quiero que quede derecha y ahí. X, de aquí para acá voy a tomar la otra recta. Aquí voy a avanzar con el sistema, no quiere. Pucha, estoy poco experto con esto. De aquí para acá voy a venir con otra recta. Y de aquí para acá voy a venir con la tercera. Bueno, en el sistema que voy a trabajar ahora, van a aparecer 3 coordenadas, X, Y y Z. Aquí estoy en R2. Si no le doy altura, estoy acá, en R2. Este pedazo que está acá es R2. Porque acá yo tengo un sistema ortogonal, todo es un sistema mutuamente ortogonal, el de 3 variables, que son todas ortogonales, perdón, acá, que esto quiero hacer la recta acá, que venga y choque acá, porque acá tengo el Y positivo, y aquí tendría el Y negativo, y si este es el X positivo, aquí tendría el X negativo, y si este es el Z positivo, y aquí tendría Z negativo. O sea, es un sistema tridimensional. Nosotros vivimos en un sistema tridimensional, en donde si nos paramos en una esquina de nuestra casa, una esquina bien marcada donde confluyan 2 paredes, ustedes, el piso es R2. O sea, es el plano, por eso se le dice plano, porque estoy en el plano, en el piso. Y la altura la estoy dando yo con mi cuerpo, porque yo estoy para arriba y le está dando la pared que sube, que hace que la estructura de nuestra casa descanse en R3. Entonces, como va a descansar en R3, ¿saben cómo se ve el X igual a 5? Voy a venir aquí, voy a marcar 5,
y el x igual a 5 va a ser paralelo al eje z, lo que yo considere, al eje que me falta, va a ser paralelo, acá, disculpen acá, al eje y, acá, es el otro eje que me falta, y lo que va a generar el x igual a 5, justamente va a ser un plano. Es un plano que anda dando vuelta aquí, que está descansando en R3. Entonces, fíjense en cómo hemos evolucionado, ¿no? Desde lo que uno ve en la matemática 1, que uno trabaja en R y en R2, y donde vamos a trabajar ahora, que si bien a nosotros hoy, ustedes no van a ser matemáticos ni tampoco ingenieros, o sea, no les interesa por ahí los dibujos más allá de conocer alguna estructura, pero yo tengo que saber a dónde estoy trabajando y qué es lo que yo estoy viendo. Al menos lo básico, quiero que ustedes sepan, que cuando yo trabajo en este análisis que van a ver ustedes, yo estoy acá, en R3, con mis dibujos. Entonces, cada vez que hable de derivada, ya no voy a ver la derivada acá, en R2, yo no la voy a ver en una curva, sino la voy a ver en una superficie de R3. O sea, el análisis que nosotros vemos es un poco más general que el análisis matemático de una variable, pero que bueno, que está en nuestra vida real, es parte de nuestra vida real. Y acá vamos a ver cómo funcionan distintas superficies y demás, en estos elementos que yo trabajo en R3. Por supuesto que en distintas asignaturas con las cuales uno trabaja, toma una gran importancia trabajar en los espacios. Hay espacios, como ustedes trabajan de contador público, mayormente van a trabajar sobre números, entonces ustedes sobre números, pero tampoco están lejos de esto. Ustedes saben, van a ver que hay muchas aplicaciones de elasticidad y demás, que son funciones de varias variables. Entonces yo puedo calcular elasticidades parciales, elasticidades totales, puedo ver cuando hay funciones homogéneas, aparece la función de Cobb-Douglas en todos estos ejemplos, como una función de varias variables. Entonces uno, por ahí es interesante ver qué es lo que esa función de Cobb-Douglas, por ejemplo, genera gráficamente en una expresión que yo quiero conocer. O sea, generan superficies. Planos, en este caso, que cuando resuelven ustedes sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que yo no hice la parte visual para no complicarles la vida, sí les mostré cómo en sistemas de 2×2 las rectas se cortan y me dan las soluciones de un sistema. En espacios de 3×3 los planos se cortan o no se cortan. O andan dando vuelta en el espacio y de acuerdo a eso generan también las soluciones de sistemas lineales. Por esa razón me pareció interesante ver que yo voy a trabajar mis dibujos, ven cómo es la evolución que hemos avanzado, que un punto en distintos espacios en los cuales yo los trabajo se ve de distintas maneras. Eso es importante saber, que así han evolucionado todo este tiempo con aprender matemática 1 por un lado, y por el otro lado ahora sumar elementos de matemática 2. Entonces van a ver que algunas cosas que yo conozco del análisis 1 medio que se nos quieren complicar, pero no lo vamos a permitir porque nosotros vamos a tratar de ver en qué espacio estamos, a dónde estamos trabajando. Entonces vamos a empezar definiendo lo siguiente. Vamos a hacer una idea, yo voy a llevar una analogía a funciones tanto de una variable como de dos variables, y vamos a mirar lo siguiente. A ver, supongamos lo siguiente. Ustedes en matemática 1, mate 1, hicieron el análisis de funciones que estaban definidas de los reales o un subconjunto de los números reales y la imagen era un número real. ¿Cómo funcionaban estas leyes? Decíamos, bueno, a un elemento que estaba acá
que pertenecía a este espacio, yo le daba una ley, cualquiera, a f, y la imagen era también un número real, y igual a la imagen a través de esa función de x. Y no sé, ejemplos que tenían como estos, era, no sé, que yo tenía igual a x más 3, no sé, igual al logaritmo de x, y acá, bueno, ya entran en juego otras cosas, igual al seno de x, y bueno, y así sucesivamente trabajaron funciones como esta, la exponencial, son las otras funciones que ustedes conocen. Entonces uno trabajaba, a cada elemento de cada R le correspondía un único elemento en R, una imagen real. Entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando yo trabajo con una función de más de una variable. Por ejemplo, si yo trabajo con una función, bueno, antes de definir voy a hacer el ejemplo. O sea, antes de definir, no pongan definir todo. Yo ahora voy a trabajar con funciones, ¿ven? Para que se vean en R3 que van a ir de R2 en R. Bueno, un elemento de R2, habíamos visto que un punto en R2 era un par, X, Y. Siempre un punto de R2 es un par. Ahora voy a ver que si a ese par, lo mismo que hice en el análisis 1, yo le genero, le doy una ley, cualquiera, va a parar a un número real. Ese número real, yo lo había visto en el eje Z, que es la imagen de una función de dos variables. ¿Ven? Cambia con respecto a este. ¿Ven? El eje Y vertical mío era el eje Y, porque en R2 lo tenía acá, este era el X, y el eje vertical es el Y. Van a ver que ahora yo trabajando, en R3, bueno, el eje vertical Z, en X, Y estoy con los pares, y el Z es el que me va a dar el eje real Z, la altura que me daba Y acá. Entonces, así voy a trabajar con funciones que van a andar acá los pares, pero que la imagen siempre va a ser un número real. Entonces, ahora sí, vamos a definir. Vamos a hacer la definición. Entonces, voy a decir lo siguiente. Una función de dos variables ¿sí? De dos variables es una regla que asigna un número real f de x, y. A cada par ordenado, x, y de números reales en un cierto dominio D. ¿Sí? Para una función voy a decir ¿sí? F definida en un dominio de, ¿ven? Contenido en R2
Así, incluido. Este es el símbolo de incluido. Así está medio, tiene que quedar incluido. Incluido. Ay, no. Pero, incluido acá. En R2 escribimos F que va de D contenido en R2 a R. En algunos libros no solo dicen que está el contenido, a veces el dominio es todo R2, o sea que puede ser también igual a R2. Para indicar que F lleva, indicar que F lleva ¿sí? Que F lleva de puntos de dos, lleva puntos de dos dimensiones, acá escribimos, de dos dimensiones, ahí. Puntos de dos dimensiones, ¿sí? A números reales. ¿Sí? Ya voy a trabajar, entonces la entrada siempre es dos números reales y la salida siempre va a ser un número real. No sé, por ejemplo, fíjense en así, ¿no? O sea, siempre yo voy a tener lo siguiente, vamos a ver un ejemplo. No sé, yo tengo escrito f de xy igual, no sé, a x cuadrado por y. ¿Ven? Esta es una función donde intervienen dos variables. Entonces, no sé, quiero evaluar cuánto vale f en el punto 1, 1, ¿ven? Si yo quiero ver cuánto evalúo en un punto, necesito los dos valores, porque la función depende de las dos coordenadas. Entonces van a venir a la función y van a decir 1 al cuadrado por 1 al cuadrado, o sea que f de 1 a 1 vale. Tiene que estar listo. Si yo, columna mata estar sentado así. Si yo trabajo con f, no sé, de 0,2, x vale 0. Entonces voy a venir acá, ven, 0 al cuadrado por 2, que vale y el resultado va a ser 0. O sea que yo puedo obtener, si bien tengo pares, ven, tengo pares de números, esos pares de números me dan como resultado, se dan cuenta, ¿no? Un número real. O sea, para distintos pares que tengo, obtengo un número real. Eso está de bueno porque eso es la posibilidad que uno tiene de trabajar con este tipo de funciones. Tengo pares y en esos pares obtengo un número real. Bueno, acá aparecen en este sistema o en estas funciones, aparecen todas las funciones que yo les dije que aparecen de 3 variables, de 2 variables, o sea, aparecen una serie de funciones importantes como son, por ejemplo, la función de demanda, la función de costo, distintas funciones que uno asigna, no sé, supongamos que yo tengo, por ejemplo, como inciso A, después de ver qué es lo que representan sus dibujos, ¿no? Como inciso A, supongamos que yo tengo en ejemplos la función demanda. Demanda de un bien, ¿no? Esto siempre se utiliza para representar el comportamiento de consumidores en el mercado. O sea, siempre se utiliza, voy a ponérselos, ¿no? Para representar el comportamiento,
comportamiento de consumidores en el mercado. Consumidores en el mercado. Siempre se espera que la cantidad de un bien que se desea adquirir, ¿no? Depende de quién, del precio y de los demás bienes, ¿no es cierto? O sea, que si yo tengo una demanda para un bien 1, por ejemplo, va a ser una función que va a depender del precio 1, o sea, del precio para un artículo, o de otro precio que me den sobre el mismo artículo 2 bienes, ¿no es cierto? Como función del precio, y del precio de otro artículo, o sea, yo puedo comparar el precio del artículo 1 con el precio de otro artículo. Entonces, por ejemplo, una función de demanda suele estar escrita como, no sé, por ejemplo, 100 veces menos 3 veces P sub 1 menos 4 veces P sub 2. Bien, ahí tengo una función de demanda. Otra función que suele aparecer así como una función de dos variables, por esa razón uno estudia, ¿ven? Las funciones de dos variables, es la función de producción. La función de producción. Entonces, cuando uno habla de la función de producción, es la función de producción como función de dos cantidades, no sé, f de x1, x2, donde voy a decir que x1 y x2 son las cantidades de los insumos no sé, llamémoslo x1 mayúscula, este más grande que el otro, x1, x2. O sea, los insumos los voy a tomar con la letra grande. Insumos, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, el capital, el trabajo. Capital, trabajo, sí. Elementos que entran en estos K, pueden ser otros insumos. Estos se utilizan siempre en la producción de un bien, se utilizan en la producción. ¿Ven? Que se utilizan en la producción. No sé, una función cualquiera de este tipo puede ser, por ejemplo, x1 cuadrado más x2 cuadrado más 1. Luego vamos a ver qué simboliza esto gráficamente. Otro ejemplo de una función también de varias variables, así como la función de demanda, la función de producción, y un tercer ejemplo es la función de utilidad. O sea, son funciones que vamos a ver a lo largo del curso. Luego vamos a aprender a dibujarlas, también vamos a aprender, aunque sea a esbozarla, y si no les voy a enseñar cómo vamos a usar el GeoGebra. Entonces no nos vamos a complicar mucho la vida si tengo una superficie, pero yo siempre tengo que tener en claro dónde estoy. La función de utilidad va a ser una expresión utilidad como función de x1, x2, que vuelven a ser x1, x2, son las cantidades de los dos bienes. De los bienes x1 grande y x2 grande. ¿Estos qué son? Estos representan
representa las preferencias del consumidor. Las preferencias del consumidor. ¿Sí? Las preferencias del consumidor, la satisfacción que al consumidor ¿sí? La satisfacción que al consumidor le produce la adquisición de cierta cantidad, ¿no? Entonces, le produce la adquisición de cierta cantidad de un bien, ¿no? Le produce la adquisición de una cierta cantidad de cada bien. Bueno, la utilidad siempre en general, ya ahora mucho no se utiliza porque en realidad por ahí a uno nunca evalúan la felicidad con la que uno compra un bien, o si a uno está contento o no con la compra. Hoy en día uno compra un bien y a veces tiene muy poco uso, muy poca utilidad, duran un año, entonces nadie hace un conteo de si el producto que generan es útil o no es útil. Pero bueno, en general siempre esto va a darnos a veces idea del orden de las preferencias que yo puedo tener, ¿no? Para los bienes que tengo disponibles. O sea, no sé, cuando uno va a comprar o adquirir un bien, ustedes saben que aparecen un montón de marcas, y uno a veces tiene preferencias por algunas. Entonces uno termina comprando muchas veces por preferencias. En general nunca hay unas encuestas ni nada que digan, bueno, esta función es útil, o esto es más útil, esta marca es más útil, por ahí decir, o este elemento es más útil, o esta pava es más útil que esta otra, porque tiene mejores elementos, bueno, en fin, o sea, formas de ver cómo uno no tiene muchas herramientas a la hora de comprar hoy, ¿no? No se miden, por ejemplo, cuál es la satisfacción que experimenta un consumidor, ¿no? Entonces eso generalmente es lo que mide la utilidad. Entonces, bueno, pero bueno, en economía se utilizan, ¿no? Y en general son superficies que están en el espacio, generalmente se utilizan, no sé, una función de utilidad que suele aparecer y que con la cual vamos a trabajar un elemento especial, son las que aparecen como el producto, por ejemplo, de X1 por X2. No sé. Supongamos que uno quiere repartir o adquirir un ejemplo, entonces uno busca la función de utilidad. Otra función que aparece es la función de ingreso. ¿Sí? La función de ingreso es cuando un productor produce dos artículos. El productor produce dos artículos. No sé, X1 y X2 grande, y los vende a precio, y los vende al precio P1 y P2. O sea, los vende al precio P1 y P2. O sea, un precio. Para un artículo pone un precio y precio para el otro artículo. La función de ingreso siempre va a ser el precio 1, ¿sí? Por la cantidad 1, más el precio 2 por la cantidad 2. Siempre que marquen los artículos, hagan la X grande, y cuando uno trabaja con las cantidades, siempre utiliza el X1 y el X2 chico. O sea, X1 y X2 siempre son las cantidades del bien que se vende.
¿Qué dice, profe? ¿Función de ingreso? A ver, ahora dice función de ingreso. El productor, acá no le puse el productor produce dos artículos, X1 y X2, y los vende al precio P1 y P2. Entonces la función de ingreso siempre tiene esta forma, chicos, P1 por X1 más P2 por X2, donde X1 y X2 son las cantidades del bien que ven. Yo les dije que los artículos les coloqué X1 grande y X2 grande, y las cantidades siempre son las funciones, ¿ven? Que van a ir con los valores más chicos. Y la última función es la función de costos. Estoy nombrando la función que vamos a utilizar a lo largo del curso, que son funciones de dos variables, y la, inciso, no sé qué número era, ¿E será? No sé, que es la función de costos. Entonces, la función de costos, los costos se descomponen, la función de costos se descompone en una porción que es fija, que es el costo fijo, y otra que es variable, que es el costo variable. Y otra que es variable, que es el costo variable. Los costos fijos en general son los gastos en los que incurre la empresa aún sin producir ni una unidad en producto ni nada, ¿no es cierto? O sea, siempre tiene un costo fijo, por ejemplo, tiene que pagar el alquiler, la empresa, o sea, y no puede deducir nada, ese es un costo fijo. El costo variable, en cambio, son los que dependen de la cantidad que uno produce. O sea, la empresa debe, por ejemplo, gastar más dinero, insumimos si duplica su producción. Bueno, o sea, siempre va a haber un costo fijo y un costo variable, que depende de la cantidad que... Variable siempre va a depender de lo que yo produzca, ¿cierto? Entonces uno puede decir que la función de costo es una función donde intervienen dos cantidades, no olviden que acá estoy usando las cantidades, y que va a ser el costo fijo, lo van a dar más un costo, no, perdón, este es el costo fijo, más un costo variable, que va a depender de las cantidades. Por eso se dice variable, porque va a depender de cada una de las cantidades que yo trabajo. Bueno, estas son funciones que están dadas como funciones de dos variables y que nos van a permitir hacer el análisis, y que como parte de esto es que uno justamente trabaja con el análisis de varias variables. No es porque queremos complicar la vida ni nada por el estilo, pero no es un artículo, a ver, no es imposible de realizar, chicos, esto. Una vez que ustedes tienen o practiquen básicamente las primeras gráficas, que son las que yo estuve trabajando de cónicas, ustedes trabajan con las primeras gráficas, la próxima clase yo les voy a enseñar a cómo van a trabajar ustedes en espacios de dimensión mayor a 2, que va a ser el R3, y qué es lo que yo voy a dibujar en R2. Para ambas expresiones que yo tengo, me voy a iniciar el video, para ambas cosas que yo tenga que hacer, voy a necesitar justamente lo que les estoy diciendo. Voy a necesitar que ustedes manejen básicamente las ideas de la matemática 1. Yo siempre que vaya usando algo, les voy a ir tratando de ensamblar siempre con matemática 1, como para que ustedes de paso van refrescando los contenidos y van viendo que además las dos cosas están muy entrelazadas. O sea, yo también acá voy a derivar, también se puede integrar, pero ustedes no llegan a integrar, pero van a ver extremos y un montón de cosas en las funciones que van a trabajar.
Pero bueno, a mí me parece que le vamos a sumar un poquito a la parte visual, más que todo para que sepan a dónde están trabajando, no para complicarles la vida, porque ya les digo, les voy a mostrar inclusive cómo van a trabajar con el GeoGebra, para que ustedes se den una idea de cómo funcionan funciones de varias variables, y de esa manera vamos a evitar estar pensando, pero lo elemental es como que sepan que hasta ahora dibujamos en R2 porque trabajábamos con funciones reales, pero que ahora vamos a extender nuestro trabajo a funciones de R3, y que aparecen todas estas funciones económicas que ustedes están trabajando, y que van a trabajar a lo largo de su carrera, y que tienen muchas aplicaciones del análisis. No sé si tienen alguna consulta que hacerme. Los abrumé hoy de contenido, ¿no?